Muy bien, las organizaciones criminales constituyen un desafío tanto a la autoridad como al tejido social de nuestras comunidades. Por ello, la Estrategia Nacional de Seguridad tiene entre sus objetivos más importantes la desarticulación de las redes operativas y financieras de la delincuencia. La firmeza con la que se han conducido los procesos de fortalecimiento institucional en el marco de la estrategia ha resultado en la captura o abatimiento del mayor número de líderes criminales en la historia del país, en particular durante el año 2010. Como ustedes saben, sistemáticamente la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Defensa y Marina informan de la detención de jefes de plaza, de operadores financieros y de sicarios de todas las organizaciones criminales, así como de aseguramientos y decomisos históricos de droga, dinero y armas. A la fecha, estas acciones han conseguido más de 120,000 sentencias condenatorias en lo que va de la administración por diversos delitos del Fuero Federal durante estos últimos años. Es de destacar que se están debilitando como nunca estas organizaciones criminales a fin de hacer justicia por los crímenes cometidos y acelerar la obtención de una seguridad auténtica y duradera a través del fortalecimiento institucional. Vale la pena subrayar que la Procuraduría General de la República, en marzo del 2009, identificó y publicó en el Diario Oficial de la Federación a los 37 líderes criminales más peligrosos de México. A la fecha, 51% de ellos han sido inhabilitados. 17 de estos delincuentes más buscados han sido abatidos o capturados por la acción de las fuerzas federales. 2 más han muerto por enfrentamientos entre las propias organizaciones criminales. Esta cifra representa un daño severo e irreparable a las estructuras de operación de todas las organizaciones del crimen organizado. En este registro histórico se ha hecho ya más de la mitad de la tarea y particularmente el año pasado hemos avanzado con una gran celeridad. Las 2 organizaciones delictivas más golpeadas hasta el momento en su liderazgo son las del Golfo y Zetas, que como vale la pena recordar, operaban de manera conjunta hasta finales del año 2009. 5 de sus 8 liderazgos han sido detenidos y 3 de ellos han sido abatidos, entre los que destaca el líder máximo del Golfo, Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta. Estos datos, una vez más, haciendo referencia a la publicación de marzo del 2009 por parte de la Procuraduría General de la República. De la organización criminal de los Beltrán Leiva destacan la caída de Arturo Beltrán Leiva y las capturas de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y Héctor Huerta Río, alias La Burra. La organización criminal del Pacífico también ha sido afectada en su liderazgo de manera muy sistemática. Hasta ahora ha sido abatido Ignacio Nacho Coronel, el tercero en importancia de esa organización criminal, además de Vicente Zambada, alias El Vicentillo, quien fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, y también Teodoro García Cimental, alias el Teo, quien inicialmente fue uno de los principales operadores de la organización criminal de los Arellano Félix, quien ha sido procesado. El debilitamiento de las organizaciones criminales de los Carrillo Fuentes y La Familia también ha afectado de manera sustancial a sus estructuras de mando. De la organización criminal de los Carrillo Fuentes fue arrestado Vicente Carrillo Leiva, alias El Ingeniero, y él enfrenta un proceso judicial y actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de arraigo en el Centro de Investigación Federal. De La Familia fue abatido el líder original de dicha organización criminal y principal liderazgo delictivo, Nazario Moreno González, alias El Chayo, golpe que ha agudizado de una manera notoria el debilitamiento que ya de por sí reflejaba esta organización criminal. Es de destacarse que a ese listado se suma también la captura o abatimiento de otros liderazgos que ustedes conocen y que ha permitido reforzar este debilitamiento sistemático del crimen organizado en nuestro país. Entre ellos destacan otros líderes importantes como Eduardo Ramón Arellano Félix, alias El Doctor, Alfredo Ventral Leiva, alias El Mochomo, y también liderazgos de segundo nivel como los siguientes operadores de la Organización Criminal del Pacífico: Raidel López Uriarte, alias El Muletas, quien asumió el control de ese grupo delictivo en Baja California tras la detención de Teodoro García Cimental; José Filiberto Parra Ramos, alias La Perra, uno de sus más importantes jefes de sicarios; y Manuel Fernández Valencia, alias La Puerca, colaborador relevante e introductor de droga a Estados Unidos de esa organización criminal.
Otra captura reciente y de gran relevancia fue la de Arturo Gallegos Castrejón, alias El Farmero, líder de la pandilla de los Aztecas, quien opera en Ciudad Juárez, y del sujeto conocido como El Bigotes por parte de la Organización de la Familia. Debe decirse con claridad, es falso que ante la captura o el abatimiento el liderazgo criminal se reproduzca por generación espontánea con la misma capacidad delictiva. La acción del gobierno federal ha consistido en derrumbar enormes árboles torcidos que han hecho mucho daño, que pudieron crecer durante mucho tiempo y cuyos retoños no se permitirá que vuelvan a crecer igual que antes. Las condiciones prevalecientes en el pasado permitieron el crecimiento y proliferación de estos liderazgos. Sin embargo, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con base en las capacidades crecientes del gobierno federal, así como las que promueven las entidades del país y en los municipios, este tipo de plaga no volverá a crecer en nuestro país. Los nuevos cabecillas criminales que intentan asumir estas posiciones lo hacen en el marco de una estructura criminal notoriamente más débil y de un combate por parte de la autoridad notoriamente más firme y consistente. Con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, conseguido a través de la instrumentación de mejores herramientas legales y tecnológicas que han permitido potenciar las capacidades operativas y las tareas de inteligencia de las corporaciones federales, así como del continuo esfuerzo en materia de capacitación y depuración del personal, las fuerzas federales de seguridad seguirán debilitando de manera sistemática a las organizaciones criminales. Asimismo, se reitera el exhorto a que las autoridades estatales y municipales de nuestro país redoblen sus esfuerzos en la instrumentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, particularmente en lo que se refiere al cumplimiento de sus compromisos en materia de fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia. El Gobierno federal continuará avanzando con firmeza en su compromiso de sentar las condiciones de seguridad perdurable para los mexicanos, así como de cerrar espacios a la impunidad de los criminales. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Juan Omar Fierro, por favor, de MBS. Buenas tardes. Para preguntarle en relación al asesinato de alcaldes, usted había dicho en algún momento que se iba a buscar un mecanismo de protección para servidores públicos. Vemos que este mecanismo no ha funcionado, que hubo más muertes de alcaldes en los últimos días del año, también en los primeros de este. Entonces, preguntarle qué pasó con ese mecanismo y, bueno, preguntarle acerca de el operativo que estaba realizando pues Marina y Policía Federal en la búsqueda del cuerpo o de los demás liderazgos de la familia en Michoacán. ¿Qué ha pasado con este operativo que se dijo que iba a ser muy intenso y que iban a acercar ya a todos los líderes de la familia? Porque, bueno, cayó, digamos, un segundo de a bordo, que es el Bigotes, pero sigue en la tuta, sigue el Chango Méndez operando en esa entidad. Sí. Primero quisiera reiterar las condolencias del Gobierno federal a los familiares y amigos del señor Saúl Vara Rivera, alcalde de Zaragoza, Coahuila. Condenamos este homicidio y lo hicimos en este caso como lo hemos hecho en otros casos. La Secretaría de Gobernación, como lo informó, tuvo una reunión a través de su subsecretario de Gobierno con las autoridades locales justamente para valorar la situación de seguridad y los apoyos por parte de la autoridad federal a la seguridad en el caso de Coahuila. Durante varios meses del año pasado, a través de la Secretaría de Gobernación, en el seno de los grupos de coordinación local, es decir, en las instancias en las cuales se reúnen los gobiernos locales y sus representantes de seguridad con el gobierno federal y los responsables de las fuerzas federales, se dio no solamente toda la información, sino también protocolos de seguridad justamente para apoyar a las autoridades locales en el caso de que existieran autoridades de otro nivel o de las propias autoridades locales que requirieran en un momento dado apoyo adicional. En cada uno de los casos en los que se ha venido trabajando, se han revisado las peticiones de apoyo, se han estado viendo los casos concretos y, bueno, pues lamentablemente este es un caso que ocurrió recientemente, que nosotros lamentamos y que ciertamente es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno
el contar con las instituciones de seguridad y de justicia que nos permitan garantizar la seguridad justamente de aquellos alcaldes o de aquellas otras personas en los órdenes de gobierno que enfrentan una situación de vulnerabilidad. Es indispensable que no sea exclusivamente la Fuerza Federal la que tenga que estar llevando a cabo todas las funciones de seguridad de todos los rincones del país y de todos los casos. Precisamente por eso la Estrategia Nacional de Seguridad contempla la transformación de las instituciones locales de seguridad y de justicia. Y un dato muy importante ahí no solamente es la iniciativa en materia del mando único a nivel estatal, a nivel para las policías de los estados, sino también los subsidios que se están ofreciendo, no solamente a través del Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública, sino también de los subsidios a seguridad municipal y una nueva aportación justamente de al menos 2.400 millones de pesos para que los órdenes estatales puedan contar con policías que tengan absolutamente los mismos estándares de profesionalismo, de capacidad y sobre todo de confiabilidad para poder evitar hechos lamentables como este. Me comentaba usted respecto a la situación en Michoacán. Bueno, lo que está ocurriendo en Michoacán es ciertamente la muestra de la retirada y el debilitamiento muy notorio de la organización criminal de la familia que opera en ese estado. Quien cayó es su líder histórico, su líder máximo, y cayó en el contexto de una serie de detenciones sistemáticas que ya se venían dando en semanas anteriores y cayó en un evento en el cual, como lo pudimos ver, el avance de la Fuerza Federal trató de ser detenido, trató de ser impedido por distintas acciones de esta organización criminal que no pudieron ser evitadas y que ha llevado a una desarticulación sistemática de esta banda con capturas más recientes. El operativo sigue en marcha de una manera mixta con la participación desde luego de la Policía Federal, también de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa y de Marina y también en coordinación con el Gobierno del Estado y seguirá avanzando no solamente en la búsqueda de los cuerpos, sino fundamentalmente con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad y de llevar ante la justicia a los distintos liderazgos criminales que todavía están presumiblemente en la entidad. Gracias. María Luz González, El Universal, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle si durante este año el gobierno federal va a mantener su estrategia de seguir enviando fuerzas federales a las zonas donde opera el crimen organizado o donde se incrementa la violencia, porque, por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey, la queja es que la llegada de las fuerzas federales no ha resuelto el problema. En Guerrero tenemos 28 muertos con suma violencia en un fin de semana y bueno, así hay varias zonas del país. ¿No habrá un replanteamiento de la estrategia? Justamente lo que ocurre en el caso de Monterrey es, no hay que olvidar dos elementos muy importantes. El índice de homicidios en el caso del estado de Nuevo León llegó a su pico durante el verano del año pasado y se ha venido reduciendo de una manera sistemática. En buena medida gracias a la presencia de las fuerzas federales y a la debida coordinación con las autoridades locales. Se están reforzando de manera operativa y de manera sistemática los operativos para tener la inteligencia adecuada y para poder ser cada vez más eficaces en contra del crimen. Subrayaría ahí algunos datos. De manera sistemática en los últimos meses, sobre todo a partir, digamos, del verano y hacia el final del año pasado, se fueron deteniendo de manera sistemática, uno tras otro, a los jefes de plaza de la Organización de los Zetas en esta ciudad de Monterrey. De esto se ha venido informando de manera puntual, pero a memoria recuerdo el caso original del Billy, después otro de nombre el Spider y después creo que el Toñón fue o el Pelón fue el de intermedio y después finalmente el Spider. Cada uno de esos casos han venido siendo detenidos por acción de la Fuerza Federal, en algunos casos la Secretaría de la Defensa Nacional y con apoyo también de Policía Federal. Ese es un caso muy relevante y seguiremos empujando para garantizar una parte que está haciendo el gobierno del Estado y que es muy importante, que es justamente el contar con policías estatales que garanticen la seguridad y que no sean parte del problema, como lamentablemente lo hemos visto también en el ámbito municipal del Estado de Nuevo León, pero ciertamente estamos atentos a la situación y se están haciendo las valoraciones para hacer los ajustes operativos y de inteligencia que se requieren para ser más eficaces. Y el caso de Guerrero es un ejemplo muy importante. Desde luego es lamentable lo que ha ocurrido en los alrededores de la ciudad de Acapulco en los últimos días, pero es un ejemplo claro de que la violencia se origina por la lucha entre las organizaciones criminales y por la inacción también, hay que decirlo, de las autoridades locales. Por eso, precisamente, es indispensable el reforzar la presencia federal, es decir, la violencia está generada por las organizaciones criminales que se están disputando, en este caso, una plaza que es logísticamente y también desde el punto de vista de la distribución de droga a nivel regional sumamente importante,
que son las actividades criminales en la zona cercana al puerto de Acapulco. Esa es la violencia generada por los criminales y justamente lo que se está haciendo, se está teniendo una reunión por parte del secretario de Gobernación con otros integrantes del Gabinete de Seguridad, con el señor gobernador del estado, justamente para poder reforzar la presencia federal, para justamente ser capaces de que tengamos fenómenos como el que ha ocurrido en Baja California, que es que gracias a la presencia de la Fuerza Federal somos más capaces de reducir la violencia, de limitar las actividades de los criminales y también de que se reconstruya con el esfuerzo y la responsabilidad de las autoridades locales, las instituciones locales de seguridad y de justicia. La estrategia está permanentemente siendo evaluada, habrá diálogos por la seguridad por parte del presidente con los distintos grupos sociales y creo que aquí lo que hay que subrayar es que hay una estrategia que es integral, que tiene 5 componentes, que uno de los componentes es que justamente en esos casos en los cuales la autoridad local es incapaz, por omisión, por falta de preparación, por cualquier razón, de poder enfrentar a los criminales, pues tiene que ir la autoridad federal a reforzarlos, a resolver el problema y a empujar a que se hagan los cambios en las autoridades locales precisamente para hacer esa transformación institucional que, por cierto, a nivel federal va avanzando viento en popa y tenemos que seguir acelerando, no solamente en el ámbito de las policías federales, sino también en el ámbito del Ministerio Público y de la transformación de las instituciones de seguridad y de justicia. Es parte de ese proceso. Gracias. Excelsior, Aurora Vega, por favor. Gracias. Buenas tardes. Doctor, la primera pregunta sería, actualmente, ¿cómo están operando las organizaciones criminales en el país? ¿Cuál es la información que ustedes tienen de los órganos de inteligencia mexicanos? De prácticamente si hay asociaciones entre cárteles del narcotráfico, cómo están estas asociaciones y principalmente dónde están sus principales bastiones. Y preguntarle al mismo tiempo, ¿qué ocurre o qué medidas están tomando en cuanto, por ejemplo, a la protección también de comunicadores? Ayer en Nuevo León se difundió un comunicado donde se decía que se iban a empezar a asesinar o a matar a comunicadores que no estaban alineados o que no se querían alinear. En ese sentido también preguntarle si hay alguna protección o si se va a dar alguna garantía por parte del gobierno federal para que los periodistas sigan haciendo su trabajo. Muchas gracias. Con respecto al ejercicio del periodismo, el presidente de la República lo ha dicho muchas veces que cualquier agresión contra los periodistas es una agresión contra la libertad de expresión, es una agresión que todos sentimos, es una agresión contra la cual todos tenemos que luchar y tenemos que garantizar que tengamos justicia y que podamos ser cada vez más capaces de impedirlas para que el ejercicio del periodismo se pueda llevar a cabo en plena y absoluta libertad. Como ustedes saben, en razón de eso, se ha llevado a cabo la firma de los convenios que darán paso a un instrumento mucho más amplio y mucho más efectivo, mucho más oportuno de protección a periodistas que lleva la Secretaría de Gobernación al respecto y que justamente ha estado teniendo reuniones, entiendo que tiene una reunión próximamente, si no es que en estos días, justamente para poder actualizar las medidas concretas que requieren además, como lo he dicho ya, de la coparticipación y la corresponsabilidad de las autoridades locales, pero ciertamente estas amenazas las tomamos en serio y en el caso específico, si hay amenazas concretas, tiene la propia Secretaría de Gobernación mecanismos para otorgar medidas cautelares y actuar en consecuencia. Con respecto a las organizaciones criminales, creo que hay que subrayar que desde luego hay información pues, que es de inteligencia, es confidencial, pero lo que hemos visto de manera sistemática es un debilitamiento de varias de las organizaciones criminales y también algunos reacomodos con manifestaciones de violencia importantes. La manifestación de violencia más importante de manera reciente es esta que hemos visto lamentablemente en los días recientes en el caso del estado de Guerrero, pero hemos visto también un debilitamiento muy sistemático de toda la estructura criminal del cártel del Golfo y de los Zetas, sobre todo en el noreste del país, que tenemos que seguir de manera muy insistente y muy enfática combatiendo. Se están dando los pasos para la reconstrucción institucional en el estado de Nuevo León, pero ahora le toca su parte también al estado de Tamaulipas, donde hay compromisos que están pendientes, hay que decirlo, en muchas de estas entidades en las cuales estamos todavía combatiendo de manera muy fuerte el crimen organizado y todavía no le acabamos de dar la vuelta al tema de la violencia, tiene que ver con que los avances en compromisos que tienen ya más de 2 años no son los adecuados. ¿A qué avances me refiero? Justamente a los que se están dando seguimiento en el marco de los diálogos por la seguridad. Que tengan las entidades con centros de control de confianza certificados por el Centro Nacional. Es decir, que cada una de las entidades tenga su centro de control de confianza que le permita garantizar que los integrantes de sus propias corporaciones de seguridad y de justicia pasan por el control de confianza y que no están vinculados al crimen.
Primer compromiso indispensable, centros de control de confianza. Segundo compromiso indispensable, unidades estatales de combate al secuestro. Existe una metodología bien desarrollada, existen cursos que están impartiendo las fuerzas federales, existen mecanismos justamente para dar una mejor atención al fenómeno del secuestro. También en eso hay que avanzar y los datos de avance son públicos, están en el sitio del Secretariado Ejecutivo y los propios organismos ciudadanos los están trabajando y vamos a apoyarlos para que sigan haciendo esa exigencia en los 3 órdenes de gobierno. Centros de control de confianza, unidades estatales de combate al secuestro, depuración de los cuerpos policíacos, es decir, garantizar que todos los mandos de los cuerpos policíacos y de seguridad a nivel estatal tienen controles de confianza vigentes, es decir, aprobados, ya sea por sus centros de control de confianza internos para los mandos medios y los mandos superiores por los centros de control de confianza validados para ello por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública. También el avance en la implementación de la reforma en materia de seguridad y justicia penal, un elemento absolutamente indispensable para poder seguir adelante en ese sentido. Y esos son los casos en los cuales nos tenemos que seguir concentrando. Y en lo que se refiere al nuevo modelo policial, también avanzar en ese compromiso de que en cada uno de los estados tengamos por lo menos el núcleo de una policía nueva, de una policía distinta, debidamente capacitada, sobre todo debidamente remunerada y con una expectativa de vida y de desarrollo profesional que permita garantizar que vamos a tener policías de primer nivel en todo el país. Esos son los focos de la transformación institucional en los cuales cada una de las autoridades tiene una responsabilidad y el gobierno federal subraya su disposición a que sea exigido y que sea absolutamente transparente los avances o no que existan en la materia. Justamente me refiero al hecho de que cuando caen estos grandes e históricos y muy poderosos liderazgos históricos, estos pequeños cabecillas que estaban debajo de esa estructura criminal pierden su capacidad operativa, pero buscan el retomar estas organizaciones criminales. Y lo que es indispensable es que en ese momento de inestabilidad al interior de esa organización criminal, la presencia del Estado sea aún más contundente para que ese logro que ya se dio de derribar a ese árbol enorme que creció durante mucho tiempo, seamos capaces de verdaderamente que esos pequeños retoñitos, esas cabecillas, no vuelvan a generarse. Y digamos que hay distintos casos en los cuales lo podemos ver, ahí lo dejaría yo, pero ahí están las manifestaciones de violencia. ¿Valdría la pena subrayar? ¿Valdría la pena subrayar? Bueno, hay algunas evidentes, no me voy a adelantar, pero evidentemente hay algunos datos públicos respecto a quién se está atribuyendo a algunas de las organizaciones criminales estos homicidios y ahí hay que subrayarlo, ahí no tiene que ver esa manifestación, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que es una organización criminal combatiendo a otra en esa zona específica, es decir, la información que es pública es la que usted está refiriendo, pero justamente pues, tenemos que hacer las investigaciones correspondientes y lo que importa ahí es subrayar que son organizaciones criminales que están combatiendo contra otras organizaciones criminales. Subraya el punto que la violencia está generada por estos criminales y por eso tiene que ir el Estado a combatirlos. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Mario Torres de Televisa, por favor. Quisiera saber el 49% restante quiénes son, de qué cárteles. Y esto porque si el 2010 fue muy conflictivo, independientemente de las cifras que da a conocer usted, hay organismos que vaticinan que este año va a ser igual o peor. Quedan 2 años de gobierno y quisiera saber si usted considera que el 49% será detenido en lo que resta del año. Y segundo, precisar sobre el asunto de Acapulco. Al referirse a que van a reforzar la seguridad, ¿quiere decir que va a pasar con lo mismo que Tamaulipas o últimamente Morelia, pasando por Chihuahua? ¿Van a ir fuerzas federales? ¿Van a ir los militares? ¿Va a haber presencia? Y si es así, ¿cuándo será esto? Como le he dicho, el secretario de Gobernación con otros miembros del Gabinete Federal en materia de seguridad están teniendo reuniones con el gobernador del Estado. Cuando tengamos elementos adicionales que anunciar con respecto a operativos del gobierno federal en el estado de Guerrero, se harán los anuncios. Ya se ha mencionado que se ha reforzado la presencia de fuerzas federales en esa zona, ha habido ya un incremento de agentes especiales de distintas corporaciones, pero digamos que el avance digamos, de los operativos específicos en lo que se pueda anunciar, por la obvia prudencia que corresponde a estos efectos, se dará conforme vayan avanzando las reuniones y los acuerdos con el gobierno local. Una cosa que hay que subrayar en el fenómeno de la violencia es
Y el día miércoles haremos entrega de la base de datos correspondiente como resultado del trabajo que se ha venido haciendo con las organizaciones de la sociedad civil, de la información disponible hasta diciembre del año pasado, es decir, recientemente, con respecto a los homicidios presumiblemente vinculados al crimen organizado. Pero una cosa que sí se ve en esa información es que tuvimos un año en el cual durante los 2 últimos trimestres se frenó, ya lo habíamos mencionado en septiembre, esa tendencia, por lo menos para lo que corresponde al año 2010, se confirmó en los últimos 3 meses del año pasado, se fue reduciendo la violencia presumiblemente vinculada al crimen organizado. Cuando se haga pública la base de datos, en un par de días más, se podrán hacer análisis mucho más puntuales de cuáles son los municipios específicos donde se ha mantenido relativamente alta la violencia, donde se ha reducido, etcétera. Pero aquí lo que hay que subrayar es que la responsabilidad y la acción del gobierno federal estará en apoyar a las autoridades locales justamente para abatir los fenómenos de violencia. Perdón, la lista está publicada, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, hay algunos restantes ahí, están todavía pendientes, ahorita mismo se los podemos hacer disponible para no leerle todo el listado, pero ahí están disponibles y viene identificada la organización criminal con la que estaban asociados en ese momento en lo particular, que hay que recordarlo también. Algunos, ahí se menciona de uno de ellos, inició en la organización de los Arellano Félix y después en el caso del Pacífico, como es el caso del Teo García Cimental. Gracias. La lista original fue publicada en marzo del 2009 y de ese listado original, digamos de los 37 criminales más buscados, de ese listado original ya se abatieron 17 por parte de la acción de la Fuerza Federal y 2 más han caído como resultado de las luchas entre estas organizaciones criminales, es decir, más de la mitad están inhabilitados. Gracias. El País, Salvador Camarena, por favor. Gracias, buenas tardes. Entonces, se está diciendo que ya se confirma que en los 2 trimestres, es decir, en el segundo semestre del 2010, la tendencia de los asesinatos vinculados al crimen organizado ha bajado. Es correcto. ¿Ya tienen una cifra? La vamos a hacer pública en el próximo miércoles. Vamos a entregar además la base de datos para todo el análisis con bastante detalle. Justamente hemos estado trabajando. Entonces, hay una tendencia a la baja. En los últimos 2 trimestres del año pasado, eso es el dato, comparando con el resto del año del 2010, hubo incrementos muy significativos en los 2 primeros trimestres. Por lo que mencionaba hace unos momentos y vinculando ya 2 preguntas en una, se refería a que habría sido el vacío que dejó la captura de Edgar Villarreal Valdés lo que provocó eventos como el de fin de semana y usted por lo pronto da por válida la atribución que se hace en las cartulinas ahí el fin de semana. ¿Esa es tu última pregunta? No, falta la otra mitad. Adelante. Y la otra es un posicionamiento frente al informe Stratford que señalaba que habría una sola organización en poder total pues, de la criminalidad en México, refiriéndose obviamente a Joaquín El Chapo Guzmán. Bien, con respecto a lo segundo, como lo acabamos de mencionar, las organizaciones criminales vinculadas con el Pacífico han sido debilitadas también de manera muy sistemática en cada una de sus vertientes y desde luego se sigue avanzando. Yo creo que ese informe, sobre todo esa afirmación en lo particular, no corresponde con la realidad. Hay distintas organizaciones criminales, todas ellas están debilitadas, en algunos casos, digamos que el ciclo de debilitamiento ha avanzado más que en otros y en algunos casos ha habido, digamos, ese debilitamiento ha sido acompañado de manera más eficaz que en otras por parte de las autoridades locales y eso ciertamente hace una diferencia. Con más detalle yo diría, yo no estoy ni validando la información que se encontró respecto a lo que ocurrió en el fin de semana pasado, simple y sencillamente estoy diciendo, hay información que es pública que tenemos que analizar como una hipótesis de trabajo, ni estoy señalando que eso sea la implicación del vacío generado por otra organización criminal. Lo único que estamos diciendo es, había en el estado de Guerrero, ha habido desde hace mucho tiempo organizaciones criminales actuantes. Y esas organizaciones criminales enfrentan en este momento una lucha intestina. Y esa es la manifestación de la violencia.
Y esa manifestación de la violencia de organizaciones criminales luchando por esa plaza, por las actividades criminales en esa plaza, se están manifestando la violencia en una entidad en la cual además no se ha dado ese proceso justamente del que venía yo hablando, de depuración, de transformación, de recomposición y de reconstrucción de las fuerzas institucionales locales. Y precisamente por eso es indispensable la presencia de la Fuerza Federal para recuperar la paz, para recuperar la tranquilidad y para dar paso justamente a esa transformación de las instituciones de seguridad y de justicia. En este caso tenemos presencia, pues, digamos, tradicional de distintas organizaciones vinculadas a la Organización del Pacífico. Gracias. Última pregunta, Mark Stevenson, por favor. Señor Poe, usted mencionó que los Zetas están entre los grupos más debilitados, y esto podría ser el caso en Tamaulipas, Nuevo León, pero también tienen un gran poder en el sur del país, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz. No hemos visto el tipo de operativo federal en esos estados sureños que hemos visto en el norte. ¿Qué pasos concretos van a tomar para combatir los Zetas en el sur? Y segundo, ¿qué información tienen sobre los 40 migrantes supuestamente secuestrados? Efectivamente fueron secuestrados, estaban involucrados los Zetas. Y por último, ¿qué tan fidedigno es el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en tan solo 6 meses de este año hubo 10,000 secuestros de migrantes? Gracias. Bien, lo primero que hay que recordar es que los grupos criminales tienen distintas formas de operación y formas de trabajo, y ustedes lo conocen muy bien. En particular, la organización criminal de los Zetas no tiene, digamos, como otras organizaciones criminales, una concentración geográfica particular. Entonces, hablar de presencia de algunos actores de los Zetas en un estado no es lo mismo que hablar del conflicto Golfo-Zetas que ocurre de manera central en el noreste del país. El gobierno federal ha venido combatiendo a distintas organizaciones criminales, entre ellas la de los Zetas, en distintos estados de la República, y cometen distintos delitos en distintas localidades. El fenómeno de la violencia está fundamentalmente concentrado en 3 entidades del país. Cuando nosotros vemos los datos del 2010, prácticamente el 30% de los homicidios se dieron lamentablemente en el estado de Chihuahua y otro 20% en Sinaloa y en Tamaulipas. Esos son los fenómenos de violencia. Este último de Tamaulipas, claramente vinculado al conflicto de los Zetas. Y precisamente en distintas localidades se trabaja con las autoridades locales para poder ser eficaces, para combatir a estas organizaciones criminales que muchas veces están cometiendo delitos primordialmente del fuero común, como puede ser la extorsión, como puede ser el secuestro, como puede ser el robo con violencia, el robo de automóviles. Entonces se están dando los pasos en cada uno de los casos para poder combatir esa criminalidad. Por eso es tan importante la transformación de las instituciones locales. Específicamente con respecto a lo que ha ocurrido en el caso del reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Gobierno de México ya hace varios meses presentó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos un informe de las distintas medidas que se estaban tomando para la protección de los derechos de los migrantes. Ahí se menciona nuestra posición respecto a la información contenida en reportes previos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los cuales pues lo que se pretende es contar con una metodología sistemática y específica para poder tener un número confiable y sobre todo verificable por parte de todos, no solamente de las organizaciones de derechos humanos, sino por parte de los periodistas, de los analistas y desde luego también de la autoridad, del número de casos. Pero ciertamente, con respecto a ese reporte en lo particular, pues creo que la recomendación que hace el gobierno mexicano es que ciertamente no es coincidente ese dato con los reportes que tiene el gobierno mexicano, en particular en materia de denuncias, etcétera, y precisamente por eso es indispensable contar con un indicador más fidedigno. Pero lo que hay que subrayar más allá del número es pues desde luego la condena absoluta del gobierno mexicano a las violaciones en materia de derechos humanos en contra de los migrantes, la bienvenida que se le da a este esfuerzo de la marcha por llamar la atención respecto al fenómeno de abuso criminal de distinta naturaleza en contra de los migrantes, y el trabajo que se tiene que seguir llevando a cabo por parte de la Secretaría de Gobernación y las distintas dependencias del gobierno federal con las autoridades locales para dar una respuesta eficaz al abuso que lamentablemente sufren los migrantes centroamericanos al atravesar todavía por territorio nacional.
Con respecto a ese caso, yo lo que diría es que existen 12 personas que han presentado su declaración ante la autoridad ministerial y le corresponde a la autoridad ministerial dar los detalles y la información correspondiente al caso en concreto, pero ciertamente se están haciendo las investigaciones para poder tener certeza de qué es exactamente lo que se trató y poder llevar a cuentas a los responsables del abuso que se haya cometido, desde luego. Muchas gracias. Como ya he dicho ahí, lo que se manifiesta es la necesidad de tener un reporte sistemático y detallado, y las denuncias específicas le corresponde a la Procuraduría General de la República informarlas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.